¿Qué es una investigación? La estadística y la investigación. Investigación es un proceso sistemático de búsqueda e interpretación de hechos, con el fin de establecer la verdad sobre un fenómeno dado. En la mayoría de casos de una investigación estadística se deben de definir las siguientes etapas: elaboración del plan general, diseño de cuestionario, esa es la fase de preparación o planificación. La recopilación de datos es la fase de ejecución, crítica y corrección de datos, clasificación y tabulación, presentación de resultados, análisis e interpretación de resultados es la fase o etapa final. Fases de la investigación. Todo proceso de investigación se debe estar integrado por una serie de pasos lógicamente estructurados. Para llevar a cabo dicho proceso se deben cumplir con 3 fases fundamentales: fase preparatoria de planificación, fase o etapa de ejecución, fase o etapa final. Fase preparatoria o de planificación consiste en prever todos los trabajos de información y se deben determinar con preguntas tales como: ¿qué vamos a investigar? ¿Por qué lo vamos a investigar? ¿Para qué nos va a servir? ¿Quiénes van a investigar? ¿Con qué apoyo contamos? Que posteriormente se elabore el plan de investigación en el cual se debe plantear los problemas delimitados, seleccionar la muestra, planificar la hipótesis, trazar los objetivos, calendarizar, especificar cómo, cuándo y dónde se llevará a cabo la investigación. Un plan de investigación puede contar con los siguientes elementos: marco conceptual, que se refiere al planteo del problema, identificación, justificación, delimitación, objetivos generales y específicos. Marco teórico. Aquí se describen las teorías que se relacionan con el tema a investigar. Marco metodológico. Aquí se describen los métodos, procedimientos, técnicas, hipótesis, variables, población, muestra. Marco operativo, que incluye el tiempo y los recursos a utilizar. Fase o etapa de ejecución. Es cuando se lleva a cabo la verdadera investigación, es decir, que recopilamos el material teórico, aplicamos la investigación de campo y unimos todo el material para sacar conclusiones del trabajo realizado. Fase o etapa final. En esta etapa se elabora el documento que se resume toda la información obtenida, la documental, bibliográfica y de campo. Contiene además las conclusiones y recomendaciones y generalmente concluye con la presentación pública. Recopilación de datos. Existen 3 fuentes básicas para la recopilación de datos: verbal o personal. Se obtiene por medio de entrevistas, cassettes o videos de información. Escrita, a través de libros, folletos, revistas, periódicos, cartas, diarios y otros. De la naturaleza misma, es decir, la vida de las personas y relaciones humanas, lugares, monumentos, edificios, parques y otros. La información verbal o personal puede obtenerse por medio de los siguientes medios: cuestionarios, censos, encuestas, entrevistas. Cuestionario. Las preguntas deben ser breves y claras. Utilizar códigos simples y adecuados para poder tabular en la computadora. La actividad de preguntas debe ser mínima, tomando en cuenta solo las de mayor interés. En el diseño del cuestionario puede utilizarse 2 tipos de preguntas. Cuestionario de respuesta cerrada. Aquí en el que nos brinda la información
elige su respuesta entre las alternativas planteadas por el investigador y pueden ser de dos formas, dicotómicas y de selección múltiple. Cuestionarios con respuestas libres. Es cuando el informante redacta su propia respuesta. Por lo tanto, no son muy aconsejables para efectos de tabulación e interpretación de resultados de la investigación. Censo. Es cuando se recoge la información de todos los elementos que componen el universo o población. Encuesta. Sirve para obtener información de un grupo o de una muestra de la población. Entrevista. Es una conversación oral, una persona, con el propósito de obtener información. Existen 3 clases de entrevista. Entrevista libre. Es informal y espontánea. Entrevista dirigida. Cuando el investigador prepara con anticipación una serie de preguntas. Entrevista estandarizada. Es cuando se utiliza un cuestionario o formulario similar a las encuestas. Crítica o corrección de datos. Se deben revisar todas las boletas para descubrir deficiencias en el llenado de los cuestionarios, asimismo como corregirlos en la medida que sea posible. Expresar por medio de números claves o códigos la información cualitativa para los posteriores efectos de procesamiento. Atribución de la estadística. Después de depurar los datos, corresponden a la estadística la ordenación, clasificación y tabulación de los datos para luego presentarlos por medio de cuadros y gráficas, así como el cálculo de las operaciones aritméticas, tales como los porcentajes, media, mediana, moda, mediana y otros. Importancia de la estadística inferencial. Esta parte de la estadística analiza las conclusiones y propone las soluciones, media sobre la confianza que pueden existir entre los resultados obtenidos. Para mayor confiabilidad se acostumbra que cada inferencia esté acompañada por su respectiva media de confiabilidad. Presentación, análisis e interpretación de los resultados. Como se mencionó en las atribuciones de la estadística, los resultados de la investigación de preferencia deben presentarse al público o a la persona encargada de una interpretación, la cual se hace a través de cuadros o gráficas. Para su análisis sistemático y establecer relaciones, obtener medidas y descubrir leyes que permitan tener un conocimiento completo de los hechos estudiados.